Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas, como queréis decir. Gracias por venir hoy a otro podcast, a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Y hoy tenemos un episodio un poco diferente, que esperamos que se convierta un poco en costumbre, donde los miembros, vamos a tratar un tema hoy, ¿no? Con los miembros de nuestra comunidad de investigadores. El tema que pretendemos tratar hoy es responder a la pregunta de si a día de hoy, estamos a creo que 18 de febrero de 2025, las herramientas de inteligencia artificial son realmente útiles o todavía no en el contexto académico, en el contexto de investigación, y ver por qué. Entonces aquí tenemos un elenco de expertos, pero principalmente los que se han ofrecido a aportar su experiencia hoy, aunque todo el mundo puede contribuir. Tenemos a Rosario Gámez Sánchez. Hola Rosario, muy buenas. Hola, buenas noches. Encantada y gracias por la invitación. Espero Gracias a poder ti. aportar cosas interesantes. Si no, Segurísimo, segurísimo. Y también tenemos a Javier González Iglesias. Muy buenas, Javier. Hola, muy buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros y poder compartir un buen rato entre amigos, hablando de herramientas, de inteligencia artificial y de todo esto que nos despierta la inquietud y las ganas de aprender a todos. Creo que expertos a día de hoy creo que no los hay o en inteligencia artificial creo que es difícil hablar de eso, pero lo que sepamos o lo que podamos aportar, pues será un placer. Vamos a por ello, claro que sí. Bueno, y el resto de invitados podéis comentar cuando queráis o podéis guardar las preguntas para el final o por chat o como queráis. Pues muy bien, si os parece, vamos a presentarnos para el que no los conozca. Si puedes empezar tú, Rosario. vale. Bueno, me llamo Rosario Gámez, yo soy bibliotecaria, documentalista y trabajo en una universidad privada, en la Universidad Ramon Llull, aquí en Barcelona. Y bueno, llevo ya 25 años trabajando allí, llevo como unos 15 años o así asesorando investigadores, sobre todo en el campo de acreditación, evaluación curricular, cuando el profesorado se presenta a estos procesos de evaluación, que últimamente están habiendo muchísimos cambios. Y también sobre el proceso de publicación. O sea, en los últimos años sí que se ha detectado bastante que ha habido un aumento, un creciente interés por parte del personal investigador sobre cómo publicar, ¿no? Y una de los peligros que hay hoy en día son, por ejemplo, las revistas depredadoras o editoriales depredadoras, que imagino que algunos de vosotros habréis encontrado en esta tesitura de en qué revista puedo publicar, que sea fiable, que después de la importancia que tiene, del tiempo que yo le dedico a investigar, encima no cobro, ¿no? O sea, soy investigador, no cobro, trabajo de gratis y luego quiero publicar un artículo y mi universidad está pagando una suscripción de esa revista y encima tengo que pagar por publicar ese artículo, ¿no? Ahí estamos. Y hay diferentes vías también que se están hoy en día llevando como a cabo y que, por ejemplo, potenciar, por lo menos desde aquí, desde España, potenciar bastante las publicaciones que son diamantes, se llaman, son de acceso abierto diamante, que serían las revistas que vienen, por ejemplo, que las llevan las universidades, o sea, que son institucionales, o sea, una universidad tiene su propia revista, pero no supone un coste para el investigador que quiere publicar su artículo dentro de esa revista, ¿no?
Sería Y como eso un también, repositorio, sería, perdón, sí. como un repositorio de preprints, pero local. No, sería simplemente son revistas que Revistas, ya claro, iría vale. la versión final del artículo, pero para publicar en estas revistas no se paga. Vale, correcto, pero sí sigue Porque manteniendo su proceso de revisión sí, por sí, sí, con pares y el todo. proceso Vale, vale, de vale. peer review, y claro, lo que se intentan es que este tipo de revistas tengan o sea, mantengan una buena calidad, que sean revistas que están indexadas en bases de datos como por ejemplo Web of Science o Scopus, o sea, que sean buenas bases de datos y que pasen unos criterios. Por ejemplo, imagino que la gente de Latinoamérica puede utilizar bastante Latindex a la hora de buscar según qué revistas como herramienta, o también pueden entrar a revistas que están en el directorio de el DOAC, que son directorios de revistas en acceso abierto, Ujú. y aquí pueden consultar. O sea, hay todo este entramado, digamos, Claro, que vale. un proceso que empieza desde que eh, ¿qué encuentro sobre mi tema? O sea, cuando necesitáis escribir vosotros un artículo, tenéis una inquietud, ¿qué es dónde empiezo a buscar información? Eh, en qué herramientas puedo yo buscar esa información que me pueda ayudar a encontrar revistas que sean fiables? O que me den también una seguridad de que a la hora de enviar el artículo a esa revista tenga yo posibilidad de que me lo cojan, o sea, porque puedo elegir una revista que sea bastante buena, pero igual esa revista tiene Ujú. una tasa de rechazo bastante alta y tiene menos posibilidades de que te puedan admitir el artículo, o que el proceso de revisión, que a veces ya está pasando, como en editoriales que seguramente conocéis, como MDPI, famosa Ujú. Da por lo para menos tema. aquí, o Sí, sí. Frontiers, Ajá. y que tienen unos procesos de revisión bastante cortos, y luego, o sea, ahí hay trabajos que son muy buenos, pero al tener ese proceso de revisión tan corto, se supone que no son fiables. Vale, vale. Luego en las Eh, acreditaciones te pueden valorar de manera negativa, ¿no? Entonces, claro. todo este proceso entre que yo busco, encuentro información, las bases de datos cada día intentan también integrar un poco más elementos de inteligencia artificial que sugieren, por ejemplo, busco un tema, te sugieren temas que están relacionados o artículos que pueden estar relacionados con ese artículo. Cada vez intentan eh, eh, o sea, adaptarse más a lo que sería la nueva parte de la IA, que Ajá. antes no lo tenían. Y eso sí que ya está Perfecto. pasando, por ejemplo, en Web of Science y Scopus. Aquí Vale, vale, vale. sí que ya lo están integrando. Ujú. Y, y luego también tenéis que contar con los gestores de referencias que también van un Claro. poco Vale, vale, vale. en la línea de que son herramientas que cada vez eh, se van, Tienen más funcionalidades, ¿no? exacto, tienen más funcionalidades y se supone que tienen que ir conectándose mm, tienen más interoperabilidad con otros sistemas, con otros programas, bases de datos o catálogos de Vale, bibliotecas. Eso se intenta perfecto. para que sea cada vez más fácil a la hora de que tú puedas realizar la bibliografía de una manera rápida. Vale, vale, muy bien, muy bien. Pues es una buena introducción por ver un poco las casuísticas a las que te enfrentas tú pues al día a día, como para ayudar a todos esos investigadores y ver cómo poco se están metiendo ahí todas esas herramientas de IA. Vale, muy bien. Y tú, Javier, te podías introducir un poco también y comentar cómo es tu contacto con este tipo de herramientas. Vale, pues bueno, me presento, un placer, Horacio, estar aquí con vosotros. Yo trabajo en Bilbao, soy médico, traumatólogo y bueno, pues llevo tiempo muy interesado en la inteligencia artificial. Bueno, tiempo, más de un año, creo que eso ya es... En inteligencia artificial, hoy por hoy estamos todos aprendiendo, pues utilizando herramientas.
Y la verdad es que, mira, mis áreas de desarrollo, interés son sobre todo en el área de la medicina regenerativa. Yo hice mi tesis doctoral en ese área y con el tiempo me he dado cuenta que ojalá hubiese tenido estas herramientas porque creo que me hubiesen facilitado mucho el trabajo que hice, ¿no? Yo la presenté aún no hace 3 años y la verdad es que me hubiese supuesto grandes ayudas. Esa búsqueda y análisis de información, muchos textos que tienes que ir leyendo, pues podrías extraer mucho mejor las ideas principales. El tema del idioma lo puedes trasladar a muchos idiomas Ujú. muy rápidamente. Es decir, yo creo que hay muchas herramientas que hoy por hoy nos pueden ayudar, ¿no? Yo en mi día a día asistencial trabajo aquí en Bilbao en en actividad de medicina privada. M4Sport es una empresa en un centro médico nuevo, Bilbao Sanitas, que hemos abierto, y luego también para la Federación Española de Fútbol. En la asistencia clínica diaria, bueno, sí, me ayuda a la hora de cuando tienes dudas de algunos casos o de alguna cosa, puedes buscar la información muy rápidamente. Eso es la verdad es que es de gran ayuda. Luego también cuando tienes que comunicar, ¿no? La presentación o incluso para charlar esta noche aquí juntos, uno de los recursos existe, por supuesto, a Gemini, a ChatGPT, a un ayudante que le preguntas, oye, ¿cómo organizamos? ¿Cómo dirías qué temas a tratar? Y enseguida esa lluvia de ideas, me imagino que la habréis usado todos, es muy, muy buena y muy positiva, ¿no? Y luego te ayuda, por supuesto, tienes que tener tú el conocimiento detrás, ¿no? Pero yo creo que hoy por hoy las herramientas, luego las comentamos, pero ya empieza a haber herramientas muy buenas para buscar artículos de referencia en tu área de interés y luego también se están desarrollando, es decir, a día de hoy hay las empresas grandes como OpenAI, también como Google, están desarrollando, por ejemplo, Deep Research en Gemini Advanced ya tienes con la de pago, creo que es de Ujú. veintitantos euros, ya tienes ahí una herramienta que la han incluido hace no mucho tiempo, en donde puedes investigar sobre áreas específicas de una forma más científica, ¿no? Y en OpenAI también el problema que tienes es que a día de hoy yo no la he usado la herramienta, me la presentaron hace poco y sí que creo que es en una versión de pago, en una cara, no sé si es la Teams o Pro, creo que es en Teams, que puedes usarte también Deep Research, pero solamente en una de un pago caro, pero probablemente, y por la evolución que vemos en estas grandes empresas, van añadiendo a unas suscripciones más baratas o incluso abierto, ¿no? Entonces, yo Ujú. creo que es algo dinámico y que en los próximos meses vamos a seguir viendo un gran dinamismo en herramientas y en grandes empresas que nos ayudan en el área de investigación. Sin duda, se va a seguir avanzando. Totalmente, totalmente. Muchas gracias. Y antes de nada, quería preguntar a, bueno, Alejandro y Archibaldo y Francisco, si os queréis presentar, si queréis hacer algún comentario. Hola, buenas noches para ustedes en España, buenas tardes, casi, Buenas casi tardes. noches. Sí, yo soy investigador del CONICET, acá en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. No, nada, soy un novato como tantos en la utilización de herramientas de inteligencia artificial. Bueno, quería escuchar un poco, más que nada porque es como que surge la necesidad de estar Claro, al día, atento ¿no? y alerta a lo que traen los estudiantes de doctorado en el uso, que lo traen como algo sumamente natural. Nosotros Ajá. los más mayorcitos nos tenemos que adaptar un poco a lo que traen y ver hasta dónde, cómo. Entonces estoy interesado en escuchar un poco lo Genial, que desarrollan. genial. Muy bien, muy bueno. Yo resaltaría que yo creo, ha dicho que tú eres novato, pero yo creo que somos todos novatos absolutos. Yo el primero, porque hay tantas cosas que salen día a día. Javier estaba comentando Deep Research, Gemini, que me he perdido ya con toda la saga, pero bueno, salen tantas cosas que en fin es impresionante. Muy bien, Alejandro. Y Archibaldo, Francisco, ¿os queréis presentar también? Francisco, levanta la mano. Sí, Archibaldo, buenas noches. muy buenas. Bueno, yo soy Archibaldo, soy de formación psicólogo y Ah, bueno, mira, pues vi que iba a ver el grupo y bueno, estoy aquí por curiosidad. muy bien, muy bien. Genial. Francisco, el último. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Palencia. Soy profesor acá en la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Buenas noches allá en España.
Y estaba con el interés también de escuchar sus opiniones acerca del uso de la inteligencia artificial en investigación. De acuerdo como dijo uno de los participantes previamente, pues yo también soy un novato en este asunto, entonces quería escuchar si había nuevos insights al respecto. Gracias. Perfecto, genial. Bueno, pues muy bien, yo creo que podemos tener opiniones pues, muy diversas, ¿no? Pero para ir centrando un poco el tema, yo os preguntaría, Javier ha hecho antes un comentario, ha dicho, bueno, son herramientas muy útiles y como versamos hoy sobre el ámbito académico un poco también, son herramientas que permiten de manera relativamente fácil procesar información antes. Es decir, por ejemplo, con SciSpace, que es la que he comentado yo hace poco, es relativamente fácil a obtener resúmenes de artículos, resúmenes progresivos, resúmenes con los que puedes ir interactuando, etcétera. Entonces me gustaría preguntaros primero a ver pues, qué opináis, si esto es realmente una ventaja o no. Me explico. Al tener tanta potencia, digamos, para poder leer mucho más artículos o procesar más artículos que teníamos antes, ahora el problema que creo que estamos empezando a tener, o a mí al menos a veces pues me sucede, que entonces intento leer muchos más artículos que los que tenía antes, ¿no? Entonces no sé si a veces llego a veces a intentar procesar un ruido o cosas que antes no hubiera llegado porque era más, economizaba mejor el tiempo, ¿no? Entonces por ver un poco lo que opinéis cada uno. A ver, Rosario, por Bueno, empezar yo en por ahí. principio, una de las cuestiones que me planteo es de dónde recopilan la información estas herramientas. O sea, Correcto. Es buena eh, que- pregunta, muy buena pregunta. eh, mm, te lo digo porque, lo comento porque, por ejemplo, Google Scholar, que tuvo su boom en su momento, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que toda la gente lo utiliza, pero Google Scholar recopila de un montón de herramientas que siempre que están en acceso abierto. O sea, o igual te coge de un repositorio, te puede coger de una página web, de una revista. O sea, y él va recopilando, el robot va haciendo. Y si esta herramienta, por ejemplo, SciSpace, recopila PDF, me gustaría saber también de dónde lo recopila. Si tú pagas, eso no está conectado con una base de datos de suscripción. Ajá, no, no, entiendo perfectamente, sí, sí, O sí, es verdad. sea, Es cierto. las Vale. fuentes que consultáis, Ujú. es que a nosotros, o sea, lo que yo veo que, un poco os pongo en contexto lo que veo que hacen mis investigadores, ¿no? Y en lo que ellos se encuentran. Van a lo fácil porque los alumnos necesitan información rápida y, bueno, me voy a Google Scholar, que es lo más fácil. Luego me voy Claro. al ChatGPT y llegan y te hacen los trabajos de máster, incluso la gente que está haciendo la tesis, los doctorandos, pues bueno, pues pregunto al ChatGPT que es la herramienta que hasta ahora utilizan, en la que se utiliza más, pues yo busco información y que me haga la bibliografía. Ujú. Una cosa que pasa con el ChatGPT que nosotros hemos probado es que se la inventa. Claro. Se inventa la bibliografía Ujú. y porque, claro, él va construyendo. Y a la hora de que tú quieres verificar esa información, que es el problema, esa referencia no existe. Y nos encontramos, por Correcto. ejemplo, con alumnos que llegan a un trabajo final de grado o a un trabajo de máster que vienen y nos preguntan, uy, necesito hacerlo, no sé vosotros con qué estilos trabajáis, imagino que dependiendo del área, unos con Vancouver, otros con APA, Claro. cada uno utilizaréis un estilo de cita diferente. Mm, pues llegan y te preguntan y ves que está mal y que la fuente no se corresponde, ¿no? Nosotros hicimos pruebas y no se correspondía. Entonces, intentamos que ellos eviten utilizar el chat GPT para esto, porque lo primero que nos cuestionamos es, te está creando la fuente, lo mejor, por ejemplo, es ir siempre a una fuente más fiable, como sería el catálogo de la biblioteca o bases de datos de prestigio. ¿Que puede ir a buscar en un repositorio institucional? También, porque normalmente siempre que pasa por un repositorio institucional, el que tenga vuestra universidad, pues siempre, al estar en abierto, siempre pasan un filtro, normalmente.
pero aquí el problema es eso, de dónde se recogen las fuentes de SciSpace o de otras herramientas, sobre todo las que son son gratuitas. O sea, todo lo que es gratuito, de dónde se recopila, ¿no? La información. Yo tengo una teoría sobre SciSpace y es una teoría que puede estar totalmente equivocado, pero bueno, yo he pagado durante varios meses la herramienta y tal, y me ha sorprendido mucho, efectivamente, me hice esa pregunta y alguna vez contacté a los de la empresa, vamos. A ver, por decirlo bien claro, a mí mi impresión es que de alguna manera la base de datos la sacan, debe ser de algo así como, ¿cómo se llama esto? Lo de la urraca. ¿Cómo se llama? Sci-Hub. Es, Vale. ¿Vale? Lo de la rusa, la chica rusa. Sí, correcto, correcto. Yo creo, pero bueno, esto es una suposición, ¿vale? Y no es una suposición muy científica. Tendría pues que comprobarlo porque efectivamente cuando este tipo de herramientas buscan la información, hay revistas en abierto, MDPI, pues que son todas, ahí está claro pues que lo ha accedido pues sin mucho problema, ¿no? También creo que está claro que no tienen una suscripción institucional como puede tener un país, etcétera. Entonces, a mí no me queda otra porque yo he comprobado que se lee muy bien artículos que están bajo barrera de pago. Entonces, bueno, ahí tiene que haber alguna cosa. Y lo que también estoy empezando a ver es que, como comentaba antes Javier, Deep Research creo que va un poco en esa dirección, en hacer algo un poco más Deep Research de OpenAI. Esto que a día de hoy solo está para cuentas específicas, la cuenta Pro creo que es en Estados Unidos o no lo sé exactamente, no lo he probado todavía. Yo creo que esto de alguna manera sí que debería tener, a ser una herramienta más, no más seria, pero sí que tendría que tener acceso a todas esas revistas, pero también tiene que ser un pastizal, aunque estamos hablando de alguien que supuestamente tiene muchísimo dinero, ¿no? Pero bueno, entonces sería eso por preguntaros a vosotros. Una vez tenéis la capacidad de acceder a tantísimas cosas, ¿qué es lo que hacéis? ¿Intentáis abarcar más información todavía? ¿O cómo gestionáis eso, ¿no? Porque cada vez las herramientas son mejores. El problema que comentaba Rosario con ChatGPT parece que dentro de poco se va a resolver. SciSpace parece que lo resuelve de manera relativamente medio buena, porque todas las referencias que te pone son de los papers que encuentra. Otra cosa es que los papers que encuentra estén más o menos relacionados o no, pero yo creo que esto va a mejorar y algún día llegará que no cometan errores, pero quedamos los humanos, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo lo veis? Yo lo que hago al final es intentar abarcar todo lo posible y yo creo que empleo más tiempo que el que empleaba antes. No sé cómo lo veis. Rosario, Javier. Sí, no sé, bueno, yo la sensación que tengo es que lo que te decía, está mejorando esto y cada vez te ponen más las referencias, las herramientas que utilices. Me da igual, que estés hablando de OpenAI o de Google o de las herramientas que utilizan el Deep Research ya te vienen con las referencias de dónde sacan, es decir, puedes acceder a las referencias. Eh, y luego, por otro lado, pues bueno, puedes intentar controlar el prompt poniendo no te lo inventes, algún tipo de mejora en el prompt para evitar eso, ¿no? Porque algo tan sencillo te puede salvar pues eso, de grandes errores, ¿no? De poner algo que no existe o no comprobarlo. Pero sin duda esto está mejorando mucho y en esas herramientas nuevas que tienen apenas pues, muy poco tiempo y que todavía no las podemos usar algunas, pero que ya se están implementando y que ya lo están, pues sí, primero inicialmente de pago, pero ya se está viendo que cada vez se está abaratando todo, ¿no? Porque hay una competencia feroz y entonces esas herramientas cada vez son más accesibles y de mayor calidad. Y en investigación están trabajando mucho para eso, para que la información sea de calidad. Yo creo que las fuentes son cada vez mejores y tienes que ir a esos buscadores más especializados y luego también tienes otras herramientas, además de CSpace, pues tienes Semantic Scholar, por ejemplo, donde ahí la información está según tus intereses y es el Netflix de la investigación, ¿no? Según lo que te gusta, te va poniendo más información. Luego también está Connected Papers, que también te ayuda como una brújula, ¿no? Para lo que dices tú, hay mucho y para ir orientándote un poco, mira, pues esto además tiene una muy visual y puedes ver los artículos con más Ujú. referencias y eso también puede ser de gran ayuda para no perderte en todo este mundo de información, que yo creo que ahora el problema que tenemos es que nos falta muchas veces eso, el tiempo o las herramientas
para conectar esa información relevante sobre el área que te interesa, ¿no? Cuando tú dominas mucho un tema en concreto, donde has hecho tu tesis o donde has profundizado durante años, te das cuenta que al final o bien la información no es de mucha calidad, ¿no? Lo que nos pasa siempre, o incluso todavía es un área en desarrollo donde crees que pues, cosas de ciencia básica te pueden ayudar para lo que tú estás haciendo. Y muchas veces hay tanta información que necesitas estas herramientas que estamos comentando para situarte en, pues eso, los artículos más referidos, los artículos que son, digamos, de más calidad, ¿no? Y muchas veces estas herramientas te dan hasta la imagen visual para decir, mira, es que el que más con diferencia, el más citado es este. Aunque también es eso, a veces, bueno, pues no el ser el más citado necesariamente tiene que ser el de más calidad, ¿no? Pero bueno, también puedes coger y decir, bueno, pues en los últimos años, o sea, puedes hacer las búsquedas más seleccionadas y yo creo que utilizando distintas herramientas puedes llegar a información de calidad y de manera más rápida que antes. Como- Ujú, ujú. Totalmente. Bueno, buenas noches, Eva. Eva viene desde México, ¿no? Hola, sí, buenas noches acá. Bueno, buenas tardes por acá. Buenas tardes. Gracias. Sí, y aprovecho, yo utilicé muchísimo y lo sigo utilizando mucho de pago, Perplexity. ¿Qué Ajá. pasa con eso? ¿Por qué me interesaba a mí utilizarlo? Porque fue de los primeras apps que daban las referencias bibliográficas. ¿Qué Ujú, pasa con las referencias bibliográficas? Primero, lo que accede es a páginas web, pero que no son de trabajos científicos ujú, que tienen calidad. Entonces, yo ya le mandaba la orden que lo hiciera solo de papers de bases de datos científicas. Y entonces me jalaba así mucha información y una parte de las referencias, porque yo tenía que ir viendo las referencias porque lo estaba utilizando para hacer ya, limar mi tesis de maestría en terapia familiar y muchas de las referencias estaban mal. Entonces, ujú. Vaya. yo entraba, buscaba la referencia y decía, no, acá no está de ningún modo la referencia. Y claro, veía las referencias de ese paper o de donde me enviaba y por ahí sí conectaba la que estaba mal referenciada. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no podemos fiarnos de que nos estén dando Ujú, referencias. Y esa es una experiencia que se las cuento mía, no de oídas, de oídas. sí, sí. Me sirvió mucho, me facilitó mucho. Empecé a encontrar información relevante, pero aún así mucha de la información que me daba no era del todo exacta. Es decir, sí sirve, pero tienes que tener un previo conocimiento de la materia porque si no es muy fácil entrar en ideas que ya ni siquiera, o ideas que no son ciertas, información que está mal, y entonces sirve y también creo que con estas herramientas, em, son buscadores, pero muy generales de información que Ujú, pueden ser útiles, pero no ahora, o no por lo menos en mi experiencia, son del todo especializados. Entonces, yo diría, bueno, cuidado porque hubo mucha información sobre mi área de conocimiento que no era correcta y las ajá. referencias tampoco estaban bien. Entonces, bueno, les cuento mi experiencia. Después intenté con otras, pero parece que me eh, acomodé con, con esta IA. Pero bueno.
pienso que no, todavía les falta mucho para poder ser de excelencia en la información, ¿no? Y Eso, cuando has hablado de estas herramientas de Perplexity, has hablado de ella en tono de pasado. ¿Ese pasado es hace una semana, un mes, un año? ¿O no, esa que sí, hace meses, hace hace meses? apenas, sí, porque yo ya presenté mi Ah, escrito, vale. pero lo acabo de presentar, que será en diciembre. Lo que sí me ayudó, pero eso me ayudó ChatGPT, en cuanto a una mejor redacción, gramática, más fluidez. Algunas cosas sentía yo que me las corregía muy bien y entonces daba yo como la lectura y decía, sí se entiende un poco mejor, aquí hay más fluidez. Y no en todo, ¿no? No, no en todo. Entonces y eso lo oí de ti, Horacio, en uno de los podcasts, muy al principio que tú hiciste, y decías cómo el chat GPT te iba dando un afinamiento, afinaba, ¿no? Tu Ujú. proyecto. No, no es del todo tan así, pero sí te ayuda, o por lo menos en cuanto a la redacción del español que utilizamos en México, ¿no? Sí, sí ayudaba ciertamente, sobre todo a tener un lenguaje mucho más actualizado, porque mi Ajá. lenguaje es más barroco, Más ¿sí? barroco. Barroco por mi edad. Sí Ah, hay vale. términos que digamos, ya no utilizan tanto Ah, vale, eh, vale. jóvenes, ¿sí? Vale, Entonces, vale, vale. ¿por qué te digo más barroco? Porque cuando yo doy clases, Ujú. muchas veces los jóvenes maestrantes me dicen, eh, a ver, ¿Qué dices, no? no, no Ujú. entiendo la expresión. Entonces, por eso digo que es un lenguaje Sí, mío sí, más sí. barroco, ¿sí? Sí, sí. Por eso, nada más. Pero ahora la voy a utilizar porque también estoy ya haciendo el proyecto de doctorado. O sea, yo terminé hace ya años todos los créditos. Lo que no entregué fueron las investigaciones. O sea, eso Vale. es Bueno. lo que pasa mucho. Y bueno, y entonces estoy en la búsqueda de encontrar como propuestas mucho más aceptables para generarme pues una biblioteca digital para mi investigación, ¿no? Bueno, Cuando muchas dices gracias, un lo, gusto. un gusto. Lo último, cuando dices generarte una biblioteca digital, ¿te refieres en cuanto a nuevas fuentes para profundizar dentro de tu área o a un procesado de los textos? ¿A qué te refieres exactamente? Y no, a nuevas investigaciones, Ah, vale, vale, vale. A a nuevas fuentes. investigaciones recientes. Ujú. Vale, vale, vale. Bueno, yo aparte también comparto lo del barroquismo porque también me pasa, ¿eh? O sea que es algo creo que es común y sin ningún problema. Vale, pues es interesante. Yo también lo que estábamos comentando, que por lo que tú comentabas, Eva, que como estas herramientas están cambiando tanto, yo he oído decir que Perplexity ya no comete tantos fallos como cometía antes, etcétera, y están saliendo tantas cosas que bueno. Pero yo tengo al menos la impresión de que, como comentaba con Rosario, de que SciSpace como que sería ahora mismo la que mayor fiabilidad te da al encontrar las fuentes, pero quería compartir esa experiencia con vosotros, a ver cómo lo veis por vuestra experiencia. No sé si ha sido Rosario la que por su trabajo ha testeado más todo este tipo de herramientas. Pues la verdad que no he podido, o sea, he hecho algunas pruebas, pero básicamente tampoco he podido profundizar, ¿sabes? O sea, que sí que hemos probado bastante más con ChatGPT
Y luego, por ejemplo, con otras herramientas como Site solamente, que esto también está bastante bien si os interesa, por ejemplo, saber en qué parte del paper os han citado, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Que esa va también La he bastante probado. bien, pues por ejemplo, Mm, a mí me interesa pues si mi investigación ha causado repercusión dentro de mi ámbito temático, ¿no? Dentro de mi comunidad investigadora y en qué parte me citan más, si me citan más en la introducción de los trabajos, en lo ujú, que sería el marco teórico, o me utilizan más en la discusión, o sea, en qué parte de los trabajos te han citado más. Y yo creo que es interesante, ¿no? Saber también por parte del investigador, pues mira, si me utilizan bastante en el marco teórico, aquí sí que me plantearía, mira, me coges como base, ¿no? Como claro. referencia para a partir de aquí construir el trabajo de investigación. Y luego con el ChatGPT el problema que nos encontramos, que allí, por ejemplo, tenemos donde yo estoy, estudian psicología, por lo tanto, con Eva y creo que Alejandro también era el que hacía, alguno de los dos era psicología. Archibaldo, ¿Archibaldo? sí. Vale, sí. Y Alejandro ahora creo que ha dicho otra área que ahora no me acuerdo. Tecnología. Y era de tecnología, ¿no? Vale. Pues, por ejemplo, con Eva y Archibaldo, que son más de psicología, ¿no? Que, claro, yo trabajo más con el campo de ahora mismo de ciencias sociales, más Mm, que... Y en esa área, la parte de psicología, seguramente que conocéis a Pasiquinfo y todo esto, si tenéis alumnos, eh, ¿qué le recomendáis vosotros a los alumnos para hacer búsquedas? O sea, porque ellos muchas veces lo que hacen es que se fían, o sea, la gran mayoría de veces siempre se fían más del profesor que si viene alguien de biblioteca, como sería nuestro caso, y le hace una formación. Nosotros hacemos formaciones, o sea, impartimos, colaboramos con la universidad y hacemos formaciones a todos los estudiantes desde el primer curso hasta que llegan a su trabajo final de grado, incluso gente que hace máster y doctorado. Le enseñamos cómo hacer búsquedas en base de datos, luego a utilizar gestores de referencias, que aquí sí que podríais tener una buena os podría, no sé si soy usuario de gestores de referencia, sí que os podría ir bastante bien a la hora de gestionar vuestros papers y tenerlos en carpeta. Y luego, dependiendo de lo que estéis trabajando, puedes exportar la referencia en el estilo de citación que necesitéis. Hay herramientas gratuitas como Mendeley y Zotero que lo hacen bastante bien. Y aquí sí que podéis guardar PDFs. Por ejemplo, Mendeley, sí que podéis trabajar con los PDFs ujú, del artículo. Incluso podéis subrayar, podéis realizar anotaciones. O sea, aquí sí que podríais tener como vuestra propia biblioteca, un ujú, poco, ¿no? Eso que decía Eva, necesito, pero podéis importar las referencias y los trabajos desde una base de datos o desde un catálogo y luego, o incluso desde páginas de editoriales académicas. Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta, que también está bastante en abierto, que por eso imagino que cada vez se recupera mejor la información a través de las herramientas de IA, es que se está potenciando tanto que se publique en acceso abierto, mm, que claro, cada vez hay más artículos claro. de revistas de calidad que podéis acceder de manera gratuita. Por lo tanto, Ujú, al estar en abierto también se recopilan ese tipo de artículos. claro, claro. Y luego también por esto que estáis comentando, yo no lo he probado, vamos, pero lo que he oído decir, que lo comento por encauzar con lo que estabas diciendo tú y por si la gente no lo conoce, Google ha desarrollado esta herramienta Notebook ML o LM, no me acuerdo bien exactamente, pero NLM, básicamente... Correcto, sí, correcto, sí. Yo es que no me acuerdo bien porque lo utilicé una vez y no me gustó nada, pero mi opinión no quiere decir nada, por eso lo comento y tal, porque esa permite,
cuando tú tienes una colección de papers y puede ser un número bastante elevado, 10, 20, 30, por lo que he oído decir, puedes meterlos todos, soltarlos ahí y luego hacer preguntas para que te elabore una respuesta fundamentada en los contenidos que le está pasando. Mi experiencia no ha sido muy buena porque básicamente no acertaba nada de lo que yo le pedía y yo sabía que el contenido estaba en esos papers que le puse. Estoy hablando de unos 50 publicaciones que le metí. Fue un poco de test de estrés, pero no me dio muy buen resultado. No sé si vosotros la conocíais o si la habéis probado. Yo la conocí aquí en el chat contigo, Horacio, en recomendación, y a mí me pasó exactamente lo mismo. Mm, Quizá yo estaba muy saturada porque ya quería entregar, 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 y, ujú. y dije, no quiero probar nada más. Y con lo que dices tú, Rosario, sobre Mendeley y Sotero, yo utilicé las dos y la verdad que Sotero se me hizo mucho mejor herramienta, me daba mejor resultado con el Word que trabajé, fue muy fácil. Antes hacíamos todas las referencias en el APA a mano, con lo cual sabes bien si lo está llevando adelante o no. Por ahí incluso ya te da esta actualización de la séptima, creo que estamos en la séptima. Sí, la séptima. Y vamos ahí, como ya tienes ojo para ver si eso está bien o tiene algún problema, la verdad que con Sotero trabajé muy bien, con la otra no tanto, quizá no le eché muchas ganas pero bueno, las dos me parece que funcionan bien, yo las recomiendo muchísimo, recomiendo más Sotero porque es la que yo he utilizado, ¿no? Con los estudiantes. Ojo que mis estudiantes son, digamos, ya de edad mayor, o sea, no son estudiantes como de 35 para arriba, entonces eso hace una diferencia, ¿no? No estoy con jóvenes muy, Claro. claro, estoy con jóvenes, pero no tan jóvenes, ¿no? Mm, Entonces ya son más decididos, tienen otro perfil, son autogestivos y también son muy creativos y tienen mucha avidez. Entonces ellos mismos a veces me dan opciones, pero yo no por probar todo porque lo que me falta es tiempo y vida. claro, claro. Entonces, Hay que, decido por alguna que me funcione, que me sea amable y punto. Y ser práctico, claro que sí. Y bueno, habéis hablado de ciencias sociales, va bastante. También por preguntar, por ejemplo, a Javier y Alejandro, que están en los campos de la medicina y la tecnología, si encuentran alguna característica que para su área este tipo de herramientas que habéis comentado no tengan todavía o que quizás se pueden encontrar en otras. Porque, por ejemplo, a SciSpace lo que yo he visto que permite es cuando tú estás leyendo un paper de ingeniería que tiene muchas ecuaciones, ¿no? Tiene una funcionalidad muy interesante donde tú estás leyendo el paper y lo tienes delante, y puedes resaltar una ecuación relativamente compleja y le das al botón y le dices explícamela, ¿vale? No siempre funciona porque pueden haber algunas bastante complejas, pero bueno, por saber si vosotros en los ámbitos de medicina e ingenierías habéis visto algo de este tipo. Bueno, paradójicamente, la gente de las tecnologías pareciera necesitar, digo, es una experiencia muy Claro. acotada la mía, personal, eh, más aún teniendo en cuenta que soy un poco como el más dinosaurio del equipo en el que yo estoy inserto en el uso de nuevas tecnologías, pero lo que veo de las generaciones jóvenes, que son los tesistas de doctorado y algunos alumnos de grado, pregrado, de vuelta, del área de ingenierías, es que se amparan en el AI para tener un primer texto, borrador, esquema, estructura, como que a la gente de ciencias más duras o tecnologías veo que le cuesta más Ujú, arrancar, tener una estructura sobre lo que quieren decir. ujú.
No puedo reportarte nada, Horacio, de este tipo de ejemplo que estás sugiriendo. No lo he experimentado, pero no, digo, no es una experiencia ni concluyente ni exhaustiva la mía en ese sentido. Claro, claro, sí. No, pero es bastante curioso. Yo también tengo una experiencia similar. Yo di clases en temas de ingeniería y de ciencias pues, de la salud y sobre todo, bueno, esto es otro tema que da para otros podcasts, pero efectivamente la gente de ingeniería más maduras, las capacidades de redactar y escribir y este tipo de cosas suele ser, yo también he visto que suele ser bastante compleja, o sea, complicada, ¿no? Mientras que los estudiantes de ciencias sociales, humanidades, pues debe ser por deformación todo va, todo va mucho más fluido, ¿no? Y aquí también quería enlazar con una cosa que ha comentado Eva. Bueno, hemos empezado a hablar de este tipo de herramientas para búsqueda de artículos, pero en toda la cadena del proceso de investigación está la búsqueda de artículos, su procesado, pero luego está la parte de la escritura. Entonces, como tú bien comentabas, hay gente que al principio empieza a hacer un pequeño esquema de puntos principales, el cual luego puede ir iterando, también como comentaba Eva. Entonces, por saber un poco cuál es vuestra experiencia en el uso también de este tipo de herramientas, pero no ya para quitando ChatGPT, que parece ser la piedra roseta o la navaja suiza, pero este tipo de herramientas para ayudar ahora en la escritura, ¿vale? Ya tenemos una serie de publicaciones que son en las que nos queremos basar, por ejemplo, cuando alguien hace un review, pero ahora, ¿cómo le damos forma al artículo? ¿Cómo escribimos, en definitiva? Clásicamente, yo he escrito reviews a pelo y entonces me leía todos los artículos y a pelo pues los escribía, pero ahora las cosas han cambiado mucho y yo a mis propios doctorandos lo que les digo es que al principio, primero lo hablemos entre nosotros, para que queden claros los puntos clave de por dónde va la discusión y que luego que se pueden ayudar para que un poco pues, les dé los puntos de primera profundidad, segunda profundidad, etcétera. Con ChatGPT a veces funciona. Entonces, por preguntar a vosotros en vuestra experiencia qué tipo de estrategias utilizáis, aparte de la clásica, que la clásica yo creo que ya la sabemos todos. Y yo, Horacio, por comentar un poco a raíz de lo que dices ahora y lo que has preguntado anteriormente, el uso para buscar información en nuestro entorno, en el médico, por ejemplo, la gente suele ser bastante crítica en el sentido de lo que has dicho antes. Oye, utilizo Notebook LM, lo empleo, de repente meto 10 papers, le pido que me haga una búsqueda tal y falla, ¿no? Y falla a veces porque igual no le he puesto bien el prompt, porque igual no ha sido muy buena la instrucción. Entonces yo creo que ahora lo que pasa un poquito es que, o por lo menos en el sanitario somos bastante exigentes en el sentido, "Ja, esto no vale para nada, o me da la información regular, o me da mal". Y en realidad no nos damos cuenta que, joder, es una herramienta súper potente que igual lleva 6 meses o 3 para el público, y que en realidad, joder, lo que te está haciendo es una cosa súper potente. Es decir, que tú puedas poner los 50 Correcto. papers que tienes sobre un tema en concreto, que lo puedas organizar en distintas pestañas, que luego cojas y le preguntes directamente sobre eso y encima que te lo hace el sistema que han creado, es decir, el LLM o la plataforma que hayan creado, que no has tenido que construir tú, tu RAG, tu herramienta para poder ir hacia con una API hacia esos artículos, lo que sea. No, no, es que lo metes ahí Ujú. y venga, y en una tarde puedes hacer lo que acabas de decir, con una herramienta en concreto, pues puedes organizar muy bien la información o hacer una review en base a los 30 artículos que tienes, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser un poco abiertos primero a la información que nos da, no ser demasiados críticos, es decir, bueno, pues no está bien, pero vamos a afinar, igual le puedo preguntar mejor. Porque muchas veces también Totalmente. ese es el problema, que no preguntamos adecuadamente o que hace falta rascar, pero le tienes que guiar tú. O si le preguntas, a mí me pusieron un ejemplo no hace mucho una profesora que decía, claro, es como si te empiezo a hablar a ti, nos estamos presentando y te pregunto, hola, ¿y qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Y dónde vives? ¿Y qué es lo que me cuentas de tu familia y de tu área de desarrollo de investigación? Y claro, igual en algo concreto así, pues, pero es que a la sexta pregunta seguida te has perdido, ya no sabes qué contestar y contestas solo a 2 de las 6 preguntas. Pues esto es un poco así, ¿no? Y yo creo que al final, para la redacción de artículos que comentas, pues yo creo que sí, que hay herramientas que te pueden orientar y yo sobre todo
para la búsqueda, a mí sobre todo, no tanto para la redacción, seguramente que hay alguna herramienta que desconozco que ya te ayuda mucho a la redacción de artículos, si alguno la conoce nos puede ayudar a todos, pero sobre todo es para la búsqueda de informaciones, para el área en concreto, poder hacer una búsqueda no solo poniendo las palabras clave en un buscador científico, en PubMed o en donde sea, sino joder, hacer unas búsquedas semánticas. Yo creo que al final las palabras claves pueden estar y seguiremos tirando de esos buscadores al uso, pero yo creo que ahora con buscadores semánticos cada vez la búsqueda de palabras clave yo creo que cada vez ya se está. Yo ya no uso casi Google, yo ya me meto directamente y busco por frases, busco por temas en concretos y ya no busco por palabras, porque al final la información que me sale y si tengo referencias es mucho mejor, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso, que tenemos que ir adaptando estas herramientas que van saliendo y ser un poco abiertos a aprender a manejarlas y a conseguir extraer lo mejor de ellas, que eso probablemente no sea en la primera frase ni en el primer contacto con la herramienta. Sí, sí, totalmente. Yo creo que hay que tener eso, un poco de paciencia, sobre todo, porque es que es verdad, también estamos en una era de tanta innovación, de tantísimo cambio, que efectivamente a mí pues me pasa a veces que parece que uno espera que las cosas salgan a la primera, ¿no? Pero sí, yo también abogaría un poco por tener un poco de paciencia con todo este tipo de cosas. Y el proceso de aprendizaje y saber los prompts adecuados y todo este tipo de cosas. Bueno, aprovecho también para preguntar a Óscar y Yolanda si se quieren presentar. Hola, creo que no sé si me Hola, oís, sí. Hola, Yolanda. Muy buenas. ¿verdad? Pero es que estamos ya casi, esta es una hora fuera es muy tarde, ¿vale? Entonces, Sí, eh, es una hora un poco rara, sí. nada, yo soy investigadora y simplemente estaba interesada, estoy aquí a la escucha, muy interesante, muchas gracias. Muy bien, gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, Óscar, buenas. Es, vengo aquí para escuchar nomás, porque soy estudiante soy graduado de ingeniería, pero me Ah, gustan muy mucho bien. estos temas de aquí y es un agrado escuchar cómo conversan sobre estas herramientas, especialmente ustedes como investigadores, cómo van llevando esta parte de la información. Muy bien, muy bien. Pero yo creo que es muy interesante porque nosotros, bueno, voy a hablar de mí. Yo soy barroco, ¿no? Entonces, por ver un poco la opinión de una persona más joven como Óscar y tal, tú, Óscar, ¿cómo ves el uso de estas herramientas desde tu perspectiva más joven? Y ya creo que es un cambio de paradigma que tarde o temprano, pues, lo dije hace unos años, conversé una vez con un tutor que tuve cuando me gradué. Le digo, quizá en unos años, unos 5 años, digo, nos va a tocar aprender a manejar todas estas herramientas de inteligencia artificial. Y salió esto, entonces quizá llega este problema que nosotros tenemos, que es el cambio de paradigma que tenemos las personas y a muchos probablemente les va a costar adaptarse a este cambio. Ujú, totalmente, totalmente. Vale. Luego otro punto que os quería proponer, hemos estado hablando un poco, pues, bueno, del proceso de búsqueda de artículos, un poco del proceso de escritura, pero no sé si también estáis utilizando este tipo de herramientas en las siguientes fases. Es decir, por ejemplo, una vez que ya tienes un borrador escrito, ¿no? Hay muchas técnicas que puedes utilizar. Otra vez nos podemos ir a la herramienta ChatGPT para que nos ayude a cómo pulir ese borrador que puede estar más o menos avanzado. Y aquí también me surge una pregunta curiosidad, está relacionada con Javier, que es la siguiente. Cuando uno está en el ámbito clínico, en el ámbito médico, bueno, yo creo que en general, en cualquier tipo de ámbito, hay un tema pues, de privacidad, de la privacidad de los datos y todo este tipo de cosas. Es decir, yo creo que hay que ser consciente de que herramientas como ChatGPT, imagínate, por temas médicos, ¿vale? Porque conozco algunos casos. Le decimos, mira, te pongo, yo qué sé, estos casos clínicos de diferentes pacientes, analízamelo y hazme las estadísticas. Y yo he oído de gente que le mete a pelo los informes con todos los nombres y todo este tipo de historias. Entonces, no sé si esto es algo que se realiza así a la ligera o si la gente que está un poco en el ámbito médico es consciente un poco de estos temas pues, de privacidad, por lo que tú has visto. No, a ver, en principio todo el mundo debería ser consciente que no se puede, porque al final cualquier dato
los datos sanitarios son de máxima seguridad, entonces no puedes subir ningún dato identificativo a un OpenAI que realmente tú no sabes dónde están esos datos. Incluso puedes incurrir en ni siquiera los dejas en Europa, te lo pueden ir a todo, o sea, hay distintas Correcto. categorías del dato, entonces no debería de estar cualquier pregunta que le hagas totalmente anonimizado y no podría ser en ningún caso real. No debería ser y no podría ser, estarías incumpliendo. Hay muchas maneras, ¿eh? Tú si quieres lo primero y lo más sencillo es anonimizar cualquier cosa que quieras poner, desde luego, bueno, y valorar, pero bueno, también te puedes bajar modelos LLM como Llama, que son open source, te lo puedes bajar en local y trabajar con ello en local y hacerle preguntas a tu Llama. Además, ya no tienes ni siquiera tienen, ahí los modelos pequeños han mejorado la eficiencia y ya no tienes que bajarte los más grandes, que te ocupa, bueno, el más grande que ocupa un montón, pero por menos de, no sé si eran 20 gigas o menos, los modelos más pequeñitos pueden funcionarte en local y ahí le puedes hacer preguntas. Es un recurso que para el que no quiera exponer ningún dato, pues es importante, pero sin duda es de las cosas que más preocupan en investigación y también en el sector empresarial, ¿no? Claro. Cualquier empresa ahora tiene el problema de que no puede poner los datos o que sus empleados están subiendo datos que no deben ser públicos, ¿no? Entonces hay algunas que están ya tirando más por un entorno seguro, el entorno copilot, en el que está empresa, en el que está más controlado todo y bueno, pues... Pero sí, la ciberseguridad es algo que es muy relevante y que a día de hoy, hace poco estuve en una charla también de un especialista en datos y en ciberseguridad y que nos contaba un poquito eso, cómo evitar pues que expongas tus datos. Y las cosas van por ahí, o sea, tienes que ser muy cuidadoso, hacer las cosas en local, si ves que es información sensible, no debes subir nada a sistemas que no sean open source y si son open source, aún así también los vas a dejar en algún lado, con lo cual bájatelo y hazlo en local si realmente es sensible, ¿no? Van por ahí las líneas. Totalmente, totalmente. Yo creo, haría un poco quizá de hincapié en esto porque creo que la gente no conoce esta vertiente. He dejado en el chat el nombre de una de estas herramientas, pero sería GPT for All, GPT-4ALL. Por lo que comentaba Javier, es una herramienta muy, muy buena, es totalmente open source, ¿vale? Y es lo que comenta Javier, te puedes bajar los diferentes modelos, no son tan potentes, también hay que decirlo, no son tan potentes normalmente como lo que te ofrece OpenAI, pero los puedes ejecutar en tu ordenador, que es también lo que hace mucha gente. Puedes cortar la conexión para que no salga nada y funcionan al menos, ¿no? Mis experiencias, volviendo un poco a lo de antes, que a lo mejor soy un poco impaciente, pero han sido un poco regulares, pero bueno, yo creo que esto también pues irá avanzando muchísimo, ¿no? Entonces, como curiosidad por preguntar a los demás si conocéis este tipo de modelos locales que se pueden usar y todo este tipo de cosas. No, vale. Bueno, pues ya habéis conocido una cosa nueva. Os he puesto ahí, luego pondré los enlaces por si a alguien le interesa probarlo. ¿Eh? Yo no me llevo nada, pero es una vertiente también bastante buena. Sí. Incluso el DeepSeek este, que quizás muchos habréis oído, también se puede ejecutar en local. Es un poco más complejo, pero también tiene lo suyo. Sí, luego para hacerlo en un entorno más agradable, por ejemplo, el Llama, te bajas con OYama, te permite el programa hacer una interface muy parecida al de ChatGPT y realmente, bueno, lo ideal, a ver, son 4 pasos que hay que hacer, pero si no, le puedes ir preguntando a Gemini, a ChatGPT, al que sea, le vas preguntando, Exacto, que eso es lo que hacemos exacto. todos, ¿no? ¿Cómo instalo esto? Correcto, Y para eso correcto. son herramientas buenísimas también. Efectivamente, nos ayudamos de unas herramientas para poder utilizar otras, es que ese es el objetivo también. Es con lo que han sido entrenadas, ¿no? Vale. Entonces, eso, os quería preguntar también si vosotros utilicéis herramientas una vez tenéis quitando estos problemas de seguridad, que claro, es que los problemas de seguridad son importantes, pero si tienes un borrador de un paper bastante avanzado, por temas de seguridad no se lo vas a volcar normalmente a ChatGPT.
A un modelo local sí que puedes hacerlo sin ningún tipo de riesgo. Y mucha gente, bueno, yo sí que los utilizo a veces para que me den un poco de feedback como si fueran un revisor, ¿no? También hay que estudiar bien los prompts y todo este tipo de cosas para que me den una primera revisión mayor o menor antes de enviarlo. Y sí que es verdad que a veces se pasan un poco, un poco por de la raya, también hay que tener un poco cuidado con todo lo que dicen, pero pueden ser también una ayuda para que veas, oye, a lo mejor esto no te queda claro, aquí te ha faltado poner más información de este tipo y ya te cubres un poco en salud antes pues, de poder enviarlo. Pero claro, es que el problema es el problema de seguridad. Cuando ya hemos llegado ahí, claro, es un poco complicado. Ahí hay una solución para quien no quiera utilizar estas herramientas, los locales, es la gente que utiliza preprints, pues muchas veces, no sé si tenéis práctica en el uso pues, de preprints o conocimiento, etcétera, pero es una solución intermedia para que una vez que tienes tu paper preparado para enviar, muchas veces el problema que puede haber es que la revisión pueda tardar meses, etcétera, que por desgracia es a veces por lo normal. Entonces una opción es depositar esa publicación, prepublicación, en un repositorio de preprints donde no está, digamos, revisado, pero ya estás tú demostrando pues, que ha sido el primero, ¿no? Entonces, una vez lo tienes ahí, sí que no tienes ningún problema para poder utilizar herramientas como ChatGPT para que te dé un poco de feedback. No sé si habíais escuchado algo de esto. Una cosa, ahora que comenta el tema de los preprint, una cosa que sí que deberíais tener en cuenta es las políticas de las revistas, Correcto. ¿vale? O Ujú. sea, porque está muy bien poder poner el preprint en abierto, porque hay repositorios que ya sirven para poner preprint o postprint, pero si luego resulta que habéis publicado el preprint en un repositorio abierto, ¿vale? Y la revista no lo permite, no os cogen al Correcto. artículo. O sea, Exactamente. siempre hay cosas que son como contradictorias. Por una parte quieren que todo sea muy en abierto, pero luego hay otra parte que te dicen, no, 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 yo solamente te aceptaré esta versión. Sí, sí, Y sí, sí, eso. entonces, o sea, en eso sí que tenemos que ir un poco siempre midiendo qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Creo que todo se complementa, que se puede tener como toda la idea, que está bien, ¿no? O sea, pensar qué pasaría con los preprint, ¿no? Es como, ahora que estáis hablando sobre el tema de datos, ahora se está trabajando mucho los datos en abierto. O sea, hay repositorios que ya cuando tú ya publicas el artículo y tenéis vuestro programa de gestión de datos de investigación y subís el Excel, el archivo que sea, como siempre, como ha dicho Javier, de manera anónima, por un tema de ética, sino es que no se pueden subir en abierto. Pues también aquí en los repositorios de datos sí que sería como para vosotros como una buena base de datos de confianza para poder bajar los archivos que ya se han trabajado con según qué datos y no hay ningún problema. Y esos archivos sí que igualmente los podéis trabajar con una herramienta eh, de inteligencia artificial y os puede dar algún tipo de información que seguramente os sea interesante. Eso sí que Sí, 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 a sí. veces son como circuitos, ¿no? Que, Claro. que no los tenemos en cuenta porque como son tantas herramientas, o sea, al final el ciclo de investigación y la herramienta abarca tanto que siempre algo se te puede escapar por el camino. Y, y otra cosa que había dicho Javier también, que también me ha hecho recordar un poco al hilo que explicaba él, a la manera de hacer los prompts, ¿no? De cómo tú vas haciendo las preguntas, que cada vez tiene que ser, o sea, tienes que hacerlas de una manera como más clara, más profunda, más exacta, darle como más, decirle más al detalle, ¿no? Qué es lo que tú quieres para que la respuesta sea más concreta, más específica, ¿no? Y en eso, si lo comparo cuando se hace una búsqueda normal en cualquier base de datos o en Google Academic, cuando hablamos de palabras clave, ¿qué pasa? Que
tú pones las palabras clave y te crees que ya todo va a aparecer con esas palabras clave. Y sin embargo, hay gente pues que tú puedes poner para encontrar artículos sobre un tema bastante específico, pues si el autor no ha puesto Claro. las palabras claves tan específicas, ha puesto unas palabras claves más genéricas, pues recuperarás quizás menos, ¿no? O sea que aquí también tienes que ir buscando las estrategias que... Claro que yo hablo desde el punto de vista del bibliotecario, bibliotecario documentalista, o hablo desde un punto de vista diferente al vuestro, ¿no? No al Claro. de investigador, sino desde la otra parte. No, O no, sea, no sé si pero aquí hago un poco de... No es que no esté en desacuerdo con la herramienta, al contrario, creo que vamos hacia aquí, que van evolucionando y que nos pueden ayudar con el tiempo, que es otra cosa más que nos complementará. O sea, es como cuando pasamos de escribir a máquina y luego llegó el Word, y del Word pasamos a la versión del Doc, ¿no? Del Google Drive, y ya escribimos todo online y herramientas colaborativas, y cada vez pues lo tenemos más interiorizado y más así, ¿no? Y yo creo que la IA pues cada vez se mejorará más para que se pueda trabajar de esa manera. Incluso tal y como trabajan las editoriales académicas, que la gran mayoría son comerciales, estoy segura que harán convenios. Llegará un momento que dirán, esta IA trabajará conmigo o tal. O Sí, sea, sí. no sé si el research lo hará sí o no, y tendrán como algún tipo de contrato comercial que diga, sí, tú puedes recuperar todos los artículos que publiquen en mi revista, y los podrán recuperar los usuarios, eso sí, pagando unas suscripciones que serán de manera institucional, individual o lo que sea. Pero yo creo que al final lo que se llegará es como acuerdo, y que tendrán que trabajar todo el mundo de manera colaborativa en ese sentido. Ya sea para ganar dinero, como siempre el negocio siempre está detrás, ¿no? Siempre te venden Claro, claro. la parte gratuita para que tú pruebes la herramienta, y al final, si tú quieres tener la herramienta más, o sea, aprovechar más funcionalidades y sacarle más partido, al final tienes que pagar. El dilema es que hay tantas que al final yo creo que menos es más, y sería como decir, una para esta cosa, otra herramienta para esto y otra para lo otro, ¿no? Y al final con 5 o 6 herramientas ya tendríamos que tener suficiente. Ese sería el Ojalá. problema, cómo elegir. Sí, Claro. es como ahora, ¿no? Cómo elegir qué herramienta es la que sería más adecuada. Y eso posiblemente puede que haya una más para la parte de ciencias sociales que sean más buenas, más eficientes, y otras para la parte pues de salud, de las tecnológicas. O sea que cada área seguramente que acabarán teniendo como una herramienta más específica, aunque Vale. muchas sean generales. No sé, en mi punto de vista, ¿eh? Sí, sí, sí. No, totalmente de acuerdo. Perdona, hay una pregunta de Archibaldo. Archibaldo, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, este es sobre la plataforma SciExpress. Tengo como algunas preguntas específicas y me gustaría como aprovechar para hacerlas. ¿Está bien? Adelante, adelante, por favor. Sí, por ejemplo, esta plataforma, mi primera duda, tengo la duda, ¿ella utiliza su propia inteligencia artificial o usa la inteligencia artificial de algún tercero, como ChatGPT? Bueno, a ver, lo primero que puede contestar quien quiera, ¿vale? Que aquí todos sabemos un poco, ¿no? Yo sinceramente no lo sé, no lo sé. Yo hipotetizaría, Ujú, y puedo equivocarme, que como tiene una versión gratis, ¿vale? Y por detrás hay una infraestructura computacional muy costosa. Me ujú. extrañaría que en la versión gratis estuviera utilizando, digamos, el modelo GPT de OpenAI, aunque fuera el barato, pero puedo equivocarme. Mi teoría sería que utiliza un modelo open source como los que comentaba Javier, porque son gratis,
¿vale? Y Mm. tiene unas prestaciones relativamente similares para hacer búsquedas semánticas, etcétera. Pero puedo estar equivocado. O no sé si lo que hacen, mira, no sé si conocéis, en Latinoamérica me han dicho que se utiliza mucho una aplicación de móvil que se llama Lucía, no sé si os suena. Yo Bueno, no lo sé. Lucía es un contacto que añades a WhatsApp, ¿vale? Para cuando alguien te envía un audio de estos que le preguntas, oye, quedamos a cenar, y te envía un podcast de 50 minutos, tal. Mm. Entonces, lo que hace esta herramienta es que te transcribe el audio y luego te hace un resumen. A lo que voy. Entonces, he oído hablar de sus desarrolladores que lo que hacen es que utilizan primero un modelo open source muy barato para las primeras etapas que son fáciles y cuando requiere algo más profundo se engancha un modelo a la API de OpenAI. Mm, es lo que yo hipotetizo. No sé los demás Ujú. si pueden aportar algo. Sí, ok. Y por ejemplo, que bueno, yo no he usado la aplicación, pero tengo entendido que está una función de que le puedes preguntar, como si le hicieras preguntas directamente al PDF. Pero desde tu experiencia, la aplicación es capaz de leer no solamente texto, sino también imágenes. Por ejemplo, si hubiera una gráfica de resultados y es una imagen tal cual que no tiene texto, bueno, que tiene texto, pero es imagen tal cual, ¿es capaz como de procesarla o no tanto? Yo lo he probado, en mi opinión personal, en mi experiencia personal, vamos, Sí. con ecuaciones sencillas funciona, Ujú. con figuras sencillas, tipo una gráfica, una curva, etcétera, puede funcionar, pero yo imagino, y no te lo puedo decir porque no es una función que yo utilice mucho, si le pones una imagen de un microscopio analizando una célula, ahí ya dudo porque para procesarla bien requiere un modelo avanzado es caro y también lo que te diría, no sé si cuando utilizas la versión de pago, lo que te prometen ellos es que utiliza por debajo un modelo mucho más avanzado. Y quizás yo lo que te diría es probarlo porque cuando te registras por primera vez te permite probar no sé cuántas pocas veces el modelo más avanzado. Y te puede llevar una idea porque también va a depender, yo creo, de las características de tu área. Tú vienes de psicología, no sé, dependiendo de la dificultad de las figuras que quieras analizar. Ok, entonces, con respecto a las figuras, no confiarías tanto ahorita en estos momentos, por así decirlo. No puedo sentar cátedra, ¿eh? No puedo Ujú. sentar cátedra, pero yo por lo que he visto, figuras muy sencillas, te las analizas sin problema, tú le pones una Ujú. gráfica, la evolución de la temperatura frente al tiempo y te puedes sacar fácilmente conclusiones, pero otras cosas más complejas es difícil. Ok, ok, gracias. Y por ejemplo, al momento de analizar el PDF, hay una opción como para decirle que solamente se enfoque en cierta parte, como solamente resultados, solamente discusión, o de default analiza todo el PDF. Yo he visto que lo puedes centrar muy bien por partes. Es decir, esto básicamente es lo mismo que si tú coges en ChatGPT y cargas un Ujú. PDF y le dices, resúmeme el abstract, resúmeme la introducción, resúmeme los métodos. Pero para la gente muy vaga o gandula como yo, te lo pone muy fácil porque te ponen los botones preparados para que tú vayas Ujú. directamente a las cosas. Yo lo encuentro muy cómodo. No es una herramienta hiper precisa, pero es muy cómoda y para encontrar brevemente un resumen iterativo y cada vez con mayor nivel de profundidad de una publicación, a mí me ha funcionado bastante bien. Yo todavía estoy suscrito a la herramienta. No sé los demás Ok. si quieren añadir algo de su experiencia. Ok, y lo decía porque, bueno, pensando en esto, algo que me preocupaba es que, por ejemplo, si la aplicación interpreta, analiza al mismo tiempo todo el PDF, no vaya a ser que por ejemplo, en la primera parte de los artículos, pues hay una introducción que es un contexto teórico. Entonces, imagínate tú que al momento de hacerle una pregunta, de alguna manera el sistema confunda los datos presentados en la introducción con los datos propios o los resultados propios del artículo que te interesa. Entonces, eso, no sé si existe ese riesgo, ¿no? Por eso lo pregunto. Claro que existe. Todo esto está avanzando muchísimo. Yo lo único que te puedo decir es, yo recuerdo las primeras versiones de ChatGPT a finales de 2022 están muy limitadas porque la cantidad de texto que le podías poner en el input para analizar, no me acuerdo, era un párrafo de 5 líneas y con eso tenías que hacer virguerías. A día de hoy le metes PDFs y los procesa y yo creo que habrá un momento en que cada vez habrá menos problemas para que puedan analizar sin mucho problema y que cometan menos equivocaciones. Entiendo que es lo que está pasando
poco a poco, que cada vez hay mayor competencia, etcétera. Pero yo te animaría a que la probaras. Creo que lo más fácil. La versión gratis te da un número de 3 o 4 intentos, creo, para poder Mm, probar la versión completa. ok, ok, va. Gracias por las respuestas. Nada, no sé si los demás habéis tenido con esto alguna experiencia distinta, ya sea para mejor o para peor, pero bueno. Vale, pues eso, pruébalo y es muy interesante. Y yo quería volver a una cosa de lo que estaba comentando Rosario, que me sorprende muchísimo, y también es algo que estaba comentando antes Javier. La búsqueda barroca de información ha sido siempre por palabras clave. Es una tecnología que viene de los años 70, yo creo. A mí me gusta más también la búsqueda semántica. Creo que fue, la ha nombrado Javier, Semantic Scholar, la primera herramienta de este tipo, aunque yo no la he probado mucho. Pero lo que me sorprende muchísimo, tú, Rosario, que tienes más contacto con estas cosas, que grandes herramientas como Scopus e Easy Web of Science, que tienen acceso a un montón de cosas y que cuestan un pastizal, que todavía no metan búsqueda semántica. Me da la impresión de que he visto algún botón por ahí pequeño de algo de inteligencia artificial, pero lo he intentado probar y no he conseguido hacer nada. No sé si esto estará en ciernes todavía. Lo que hacen es que te sugieren como tema. O sea, tanto, por ejemplo, sobre todo Web of Science, cuando tú haces una búsqueda, no escribe y te va sugiriendo pues, una frase, ¿no? de texto. Eso te lo hacen, por ejemplo, bases de datos como AppAsecInfo para la gente de psicología. Esta es O, por específica de ejemplo, psicología. sí, del ámbito Vale. hay una que es Sequinfo, que se utiliza bastante en psicología. Eva y Archibaldo seguramente la conocen. Y después también sí que te hace también búsquedas semánticas PubMed. También sí que ¿Ah, sí? te sugiere, cuando tú vas escribiendo, te sugiere las palabras y tú puedes hacer la búsqueda con esos términos. ¿Qué pasa? Que el problema no está tanto en hacer la búsqueda semántica o por palabras clave, sino en qué palabras tú pones, ¿no? Cómo combinas esas palabras. O sea, a la hora de recuperar información que sea más adecuada para tu búsqueda, sí que se llevan a cabo un tipo de estrategias que se utilizan en los operadores booleanos, incluso puedes utilizar el asterisco. O sea, sí que hay un método que es el que se ha utilizado siempre, pero siempre ha funcionado bastante mejor a la hora de recuperar la información. ¿Qué pasa? Que el problema que hay es que a día de hoy lo que sí que puedes utilizar, en vez de hacer una búsqueda simplemente en todos los campos, sí que os recomendaría, por ejemplo, hacer búsquedas dentro del campo de resumen. O sea, podéis Vale, poner las vale. palabras Claro, clave que vosotros claro, queréis, pero, o sea, tenemos en la cabeza siempre buscar por tema, ¿no? Que es como claro. el campo estrella. Busco por tema o que me busque en todos los campos. Ahora hablo tanto de Web of Science como de Scopus. Pero si hacéis una búsqueda, por ejemplo, para cosas que son términos más nuevos, más innovadores, que todavía no están asentados, digamos, porque están empezando a surgir, no estarán dentro de las palabras clave. Entonces Claro. aquí, si escogéis para hacer la búsqueda, podéis poner vuestras palabras tal cual vosotros creáis, pero a la hora de seleccionar el campo, que haga la búsqueda por el campo siempre de lastre. Claro, Y claro, que además aquí ese siempre recupera está bastante. accesible. Claro, Sí, claro, por esta parte sí claro. que recupera bastante y es como más concreto. Luego, lo que sí que te pueden hacer es decir, cuando ellos recuperan un artículo que a ti te interesa, eh, sí que es cierto que te pueden sugerir artículos similares o que estén relacionados con ese tema que tú has recuperado. Eso sí que lo Claro, podéis encontrar. Y en Web of Science sí que lo que están haciendo más ahora, porque también están implementando cambios, es que cuando tú ya has hecho la búsqueda, debajo de la estrategia de búsqueda te
te va sugiriendo como palabras clave, otro tipo, palabras clave que tú puedes ir agregando. Ahora, ¿qué pasa con las bases de datos cuando nosotros utilizamos muchas palabras a la hora de hacer una búsqueda? Que tenemos siempre más posibilidades de que no encontremos resultados. Ya, claro. O sea, cuantas más cosas pongamos, Correcto. menos posibilidades tendremos de encontrar. O sea, siempre lo primero es buscar como las palabras clave más genéricas y luego, una vez que obtengamos los resultados, ir limitando. Pues limitamos por el tipo de documento, se limita por el año, podemos limitar por la lengua y entonces a partir de aquí recuperamos como más información. Pero sí que es Claro, verdad que las estrategias de búsqueda son clave a la hora de recuperar información, de cómo se hace la estrategia. Y la podéis aplicar incluso en un Google académico. O sea, si podéis poner, por ejemplo, buscáis en una base de datos, pues yo quiero que me salga este término en este orden, ¿no? Por ejemplo, ¿el Google académico no te permite buscar dentro del resumen únicamente o sí? no, te lo buscará en general, pero normalmente Por donde sea, vale. los primeros resultados te dará más en título. Ya. En título y en alguna palabra que te puede salir, pero los primeros siempre son como los más relevantes, Ujú. ¿no? Pero si os vais a bases de datos, cualquiera de vuestro ámbito, que seguramente tenéis todos acceso a alguna, tanto de pago o que sea gratuita. Si queréis, por ejemplo, que un concepto salga en el mismo orden, siempre lo tenéis que Ujú. poner entre comillas, siempre. Claro. O sea, si queréis, por ejemplo, que sean cosas, como digo, psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Que sean cosas de Ujú. psicoterapia psicoanalítica. Pues en ese orden, si lo ponéis en ese orden, tenéis que poner el término entre comillas. Porque si lo ponéis suelto, o sea, si ponéis, Te puedes yo quiero cosas de poner como sea, psicoterapia claro. Ujú. psicoanalítica, cuando yo hago esa búsqueda, el sistema interpreta que te va a encontrar documentos que hablen de psicoterapia, de psicoanalítica y de psicoterapia psicoanalítica. Ujú. Entonces es una manera de hacer ya una primera criba, Exacto, ¿vale? O vale, sea, que es que vale. Las hay cosas maneras, que, sí, estrategias de búsqueda que son bastante concretas y que son más exactas. Ahora, totalmente. aplicarlas con una inteligencia artificial no lo sé, pero que en las bases de datos sí que funciona y funciona bastante bien. Es como buscar palabras tanto que tengan la misma raíz y te ahorras de estar escribiendo educación, educational, no sé qué. Pues si tú pones la primera parte y luego le pones un asterisco, él te busca todas las palabras que empiecen Está ahí, claro. por esa raíz de palabras Ujú. Ujú. y te busca tanto singular, plural, eso sería otra manera. Y luego también tenéis que tener claro el utilizar los operadores booleanos cuando hacemos búsqueda avanzada, porque van bastante bien a la hora de, si utilizamos, por ejemplo, el AND, yo quiero esto y lo otro de manera concreta, Ujú. estamos siempre encontrando menos resultados, porque quiero una cosa bastante específica. Claro, es más específica, claro, es más Pero si difícil, queréis claro. buscar Ujú. a la hora de hacer una búsqueda que te salgan más resultados porque no sabes qué palabras se están utilizando, sí que puedes utilizar palabras sinónimas y decir, bueno, pues yo quiero que sea este término o que contenga este otro porque son bastante parecidos. Hay gente que dice, pues, inteligencia artificial, otros pues le dan otro nombre, otro autor le pone otro nombre, ¿no? Pues los nombres que vosotros más o menos penséis que son los más utilizados se pueden poner con el OR, este término, o el otro, y luego Correcto. lo Ujú. combinas con el que tú quieras. O sea, son diferentes estrategias que Claro, van claro. bastante a la hora de recuperar artículos que sean de vuestro De interés. Aquí sí relevancia, que te claro. ahorras tiempo porque lo haces solo con una búsqueda. Lo único Claro. es tener claro cómo hacéis la estrategia de búsqueda y lo que recuperáis. Luego yo creo que sí que puedes utilizar una herramienta de IA para extraer la información más importante, pero tú ya has hecho un primer paso Un primer, claro, de claro, encontrar exactamente. información relevante sobre el tema. Esa es una buena estrategia porque nos basamos primero en un primer paso utilizando métodos clásicos
como si dijéramos todos los booleanos, etcétera, y luego Sí, refinamos con la IA en lugar de exacto. ir la IA en toda la cadena. Esa es muy, muy buena idea. Sí, sí, es verdad, es verdad. Vale, es súper interesante. Y luego me gustaría preguntaros también, ya por ir también, que se hace un poco tarde, a lo mejor, por ir preguntando, hemos hablado, yo creo que para la gente que no conoce todo este tipo de herramientas, hemos comentado estas herramientas desde muy diferentes puntos de vista, pero a día de hoy, pues me gustaría preguntaros, ¿qué es lo que veis o echáis de menos dentro de las posibilidades reales que tendrían que tener este tipo de herramientas o que pensáis que van a pasar, no sé, dentro de poco, ¿no? Alguno a lo mejor dice, pues yo quiero, el estudiante de doctorado, ¿no? Yo quiero darle al botón y que salga el PDF del paper ya aceptado. Hombre, vamos a ver, cosas realistas, ¿no? Entonces, ¿qué os gustaría ver o qué pensáis que vamos a ver nuevo dentro de poco? ¿Veis algo totalmente distinto? Porque como las cosas están cambiando tanto, porque a mí lo que me da la impresión, por ejemplo, lo que ha pasado con DeepSeek, que no sé si lo conocéis, por resumir mucho la historia, ha sido una jugada maestra de unos chinos que han hecho un modelo muy bueno, con pocos recursos, etcétera, y han explotado en la parte técnica una tecnología que hacía mucho tiempo que no se utilizaba, ¿no? Entonces, básicamente han encontrado un hueco que no se estaba explorando y se han metido por ahí. ¿Hay algún hueco en todas las herramientas IA para investigación que no se esté explotando? Es lo que me pregunto yo. Em, Si lo hay, Horacio, si lo hay, vamos a por ello, porque Vamos a por cualquier ello. hueco, Eso es. cualquier hueco que veamos y tenga capacidad de desarrollo es una startup, se puede hacer desarrollo y trabajar sobre ello. A ver, Eso yo, es. en la medida que comentas hacia dónde vamos o el camino que está llevando la IA, yo te voy a dar mi opinión también como dices, por ir acabando y darte un poco la noción de cada uno. Yo sí que creo que a donde vamos no es tanto, ahora estamos mucho en búsqueda de información, en conexión, en resúmenes, en generar esa búsqueda de información, ¿no? Pero yo creo que al final donde está y donde va a ser el gran paso, el siguiente gran paso, que no sé si es a corto o a medio o un poco más adelante, pero esto va muy acelerado, es a generar conocimiento. Es decir, va a llegar a un punto en el que vamos a poner unos prompts y se va a encargar de hacer esos links y esas uniones entre el paper de ciencia básica que te dice esto, entre lo que se está viendo en este área y te va a unir conocimientos y va a decir, oye, ¿crees que por aquí hay sinergia entre esta terapia que estamos utilizando y esta otra? Ya. Porque la ciencia básica nos dice estos resultados favorables en este área con esta terapia. Si le unimos esta otra terapia en un momento, en un timing determinado, igual los efectos son sinérgicos y te lo va a determinar ello, porque ahí está el conocimiento y la expertise de área, ¿no? El que le digas, oye, vamos por aquí y úneme o intenta unir esto y esto, y ese es el gran reto, ¿no? Que es el generar conocimiento. Entonces, yo lo que diría respecto a hacia dónde vamos o dónde venimos, mira, yo una cosa, os voy a decir una experiencia, sobre todo lo de la estrategia de formación, hacia dónde vamos, Ah, correcto. que lo hablamos Sí, 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 vía sí, es verdad, es telefónica. verdad. Yo os lo voy a intentar resumir en un par de ideas que tengo. Yo en 1995 leí un libro, o en el 96, pero hace ya unos 30 años, Ujú, ujú. Bill Gates, que se titula Camino al futuro, ¿vale? En ese libro te habla, es paradójico porque la foto de portada es una autopista, que hacían un poco el símil de la autopista de la información, que fue un término Ajá. finalmente denostado porque la autopista Sí, sí, implica ir sí. de un sitio a otro, mientras que esto es interacción al instante, ¿no? Entonces, Ujú. Internet lo cambiará todo, ese era el mensaje. ¿Vale? De hace 30 años. Internet lo cambiará Ajá. todos y lo hemos vivido. Creo que los que estamos aquí, en mayor o menor medida, hemos vivido esos 30 años y hemos visto lo que ha cambiado, lo que sí, y bueno, han sido cambios muy potentes. Bueno, este año vi otra diapositiva el año pasado de un CEO de Alphabet que decía que Sundar Pichai, que la inteligencia artificial puede tener más implicaciones para la humanidad que la electricidad o el fuego. Wow.
es potente. interesante, es una reflexión, ¿no? Entonces, yo lo que diría es un poco hacia dónde vamos o qué caminos o qué tenemos que hacer. Mira, da igual que investigues en ciencias sociales, da igual que investigues en ciencias, en humanidades, en medicina, en el área que tengas, en arquitectura, investigues en lo que estés investigando, esto es revolucionario, disruptivo. Si conoces un poco y si estás en este contexto, las herramientas que hay en investigación y en otras áreas son brutales. Y en la medida en que interioricemos eso y que intentemos aplicar en nuestro área de investigación todo esto que está llegando, en medida que consigamos interiorizarlo, nos subiremos al carro cuanto antes mejor y podremos avanzar. Entonces, un poco el mensaje en cuanto a hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer, formarnos, formarnos. Mejor consejo que escuché el año pasado fue en Singularity Spain, en unas charlas muy interesantes de tecnólogos y fue, fórmate, fórmate en IA, decide tú dónde, cómo, con qué profesores, con qué cursos, de qué manera, pero en lo que estamos hablando en investigación, pues dentro de tu área, fórmate en cursos, en clases y en general en herramientas porque esta revolución, esta disrupción ya está aquí y yo no quiero que me pase como hace 30 años que dije, esto me impresiona, qué interesante, qué tal, pero no sabía por dónde. Si alguien me hubiese dicho, oye, la computación va a ser, cada año se va a duplicar y eso tiene unas implicaciones vamos, que las tecnológicas van a ir como un tiro en las próximas décadas. Si lo hubiese interiorizado, si lo hubiese sabido, como lo sabían Bill Gates y su entorno, como lo sabían en Silicon Valley mucha gente, pues probablemente hubiésemos ido por un camino que es distinto al de ahora, ¿no? Pues en el mismo sentido, yo creo que ahora tenemos la oportunidad única de verlo, el que lo vea y el que lo aplique en su día a día en investigación y en otras áreas, pues va realmente a subirse a un carro que ya no va a parar y que realmente es disruptivo. Así que yo lo que me gustaría es animar a todos los que nos están escuchando a tirar para adelante y a hacerse una estrategia de formación que cada uno tiene que saber cuál es la suya y intentar que la inteligencia artificial forme parte de nuestro día a día. No sé si es en el día a día o en semana a semana, pero, pero a diario. O sea, para adelante con ello. Totalmente. Una duda rápida. ¿Qué es Singularity Spain? Bueno, Singularity surgió de la mano de un par de CEOs en Silicon Valley que querían hacer formación en temas de tecnológico y en temas de ser disruptivo, es decir, tener ideas que puedas llevarlas a cabo con gente que te empuje en el área de la empresa, en el área de la tecnología y que te ayuden. Eso surgió en los años 2011, 12 por ahí. Yo en el Ajá. 2014 o 15 intenté aplicar en su momento para ir allí, no surgió en ese momento, pero vi la oportunidad el año pasado que llegaba a España, entonces pues un fin de semana me apunté, el año que viene creo que este año lo van a hacer otra vez y bueno, pues es formación en área tecnológico y de emprendimiento, entonces pues bueno, es una de las formas de formarse, pero hay muchas otras. Es decir, al final yo creo bueno, lo que haces tú, Horacio, y lo que hace, pues también es una forma de formarse y hay muchas maneras. Entonces creo que los que estamos aquí hoy y los que están escuchando es por una inquietud frente en este caso, inteligencia artificial e investigación. Entonces, lo que hay que hacer es, en el área que estamos hablando, pues datos, es decir, informarse de cómo puedes en tu área mejorar los datos, la gestión del dato, la gobernanza del dato y cómo aplicarlo en tu día a día para generar áreas de investigación que se puedan tener aplicabilidad. Es un poco la visión que tengo yo. Totalmente. Yo quería añadir solo una cosa, por lo que comentabas tú antes, Javier, en esto del año 95 y el libro este que has comentado, que creo que era Camino al Futuro y demás, que creo que has dicho, vale, yo estaba leyendo el libro, no recuerdo cómo lo has dicho, y yo lo he interpretado como tenía la sensación o las ganas de demás, pero no tal. Pero claro, es que hay que ver una cosa, no es lo mismo 1995 que 2025 en el siguiente sentido. A mí me pasó algo parecido. Yo empecé con ordenadores en 1987 y en 1987 yo quería programar y únicamente tenía el manual del ordenador, no tenía ninguna cosa más.
Si yo en ese momento hubiera tenido acceso a más libros que no los tenía, no sé lo que hubiera pasado. Pero bueno, a lo que voy. Hoy en día el acceso a la información es tan bestial y está en la palma de la mano. Quiero decir que yo creo que el que no aprovecha todo este tipo de cosas, que si los vídeos en YouTube, que si los podcasts, no sé qué, no sé cuánto, yo se lo digo a mis hijos, que digo, ostras, con toda esta información que tiene, entonces yo creo que el problema que tienen ahora mismo, que lo sabréis los psicólogos, es todo el sobreestímulo, el de no saber, por una parte, filtrar la señal y el ruido de por dónde van un poco los temas, y luego también por lo que comentabas tú, Javier, que me parece súper interesante, cuando tú dices estrategias de formación, claro, ¿cómo hago? Yo sé que quiero ir por ahí, en el sentido de aprender cosas de inteligencia artificial. ¿Qué hago? ¿Me apunto a un macrocurso o a un máster de unas cosas? Que no sé si en 2 años, como cambian tanto las cosas, me va a servir por realmente, o hago microformaciones. Y si hago microformaciones, ¿qué hago? Primero voy a hacer una y cuando la termine ya veremos, o primero me hago una hoja de ruta diciendo, no quiero aprender programación de no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Es complicado, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay que tener por lo menos un plan, de decir, a ver, quiero ir más o menos por aquí, aprender este tipo de cosas, pero claro, va tan rápido tal, y me apunto a este curso o al otro o el de más allá. Yo creo que ir un poco por ahí. Sí, a ver, yo creo que en ese sentido es mucho prueba y error, es decir, todavía cada uno tiene que ver lo que más se adapta a sus capacidades, a su tiempo, a sus inquietudes. Yo creo que ahí no hay receta mágica, la mágica es hacerte la receta y si es buena, pues para adelante, y si ves que Claro, no va bien, ir cambiándola, ¿no? Yo te puedo contar mi experiencia, yo he hecho de experto, entre comillas, experto, lo que he dicho antes, que creo que no somos ninguno, pero yo he hecho un par de cursos importantes, en uno estoy, importante me refiero a número de horas lectivas, es decir, semana a semana ir formándote. Pues te digo mi experiencia, yo cuando lo he hecho online no ha funcionado bien en el sentido no. sí, vale, te implicas las primeras semanas, es un curso de, imagínate, de 50 horas, y sí, las 10 primeras pues vas haciendo, vas tal, luego llegan las vacaciones o llega el trabajo intenso en tu actividad del día a día y demás. No sé, a mí me está funcionando mucho un curso que estoy haciendo ahora que es semana a semana, es decir, estamos con la Universidad de Mondragón, semana a semana, y ya aplicada a la empresa, formación semana tras semana, con gente de muchos distintos perfiles, muy multidisciplinar, y eso funciona y muy bien, con muy buena experiencia. Luego microcursos, pues yo he hecho microcursos con profesora 4 horas una mañana y aprendes cosas. Para mí ha sido disruptivo escuchar lo que es un RAG cuando desde mi perspectiva no técnica de repente empiezas a entender, hostias, Claro. puedo unir la información que tengo aquí con una API, traigo esta información, esta otra, y todo lo uno, y eso puedes hacer una RAG que hay herramientas Flowwise de arrastrar y poner en las que puedes unir una cosa a otra y lo puedes hacer Ujú. con relativa facilidad. Si tienes un buen profesor o profesora y el sistema, en una mañana aprendes un poco cómo se hace. Luego tienes que hacer una prueba de concepto, hacer algo si realmente tienes una información, algo que lo quieres llevar a cabo, ¿no? Pero a lo que voy es que cada uno tiene que hacer su estrategia y yo creo que lo que gana no es tanto cuál es la estrategia, sino que es tenerla. Tener una Correcto. estrategia y decir, yo voy a ir semana a semana formándome, yo voy a ir semana a semana dedicándole un tiempo a esto y luego poder aplicarlo si tienes una idea para hacerlo más allá de la investigación, hacer algo que lo puedas llevar a la industria o lo que consideres, joder, pues intentar llevarlo a cabo. En principio, eso pues requiere de muy buenas ideas y luego de gente que te ayude en ese sentido, si tú no tienes experiencia en área, ¿no? Pero sobre todo yo diría que es tenerla, decir, voy a dedicar todas las semanas, los viernes, 4 horas a esto, a este tema, ¿no? A mí, por ejemplo, no me ha funcionado mucho sí, me he leído algún libro entero, alguno de ingeniería que me ha gustado porque he aprendido a tal, pero luego al final se trata también de poder hablar, es decir, si tú tienes esas ideas con las que las quieres llevar a la empresa, que las puedas hablar con un ingeniero, es decir, para mí es muy interesante poder estar hablando contigo, tener perfiles muy distintos, pero hablamos de LLMs o hablamos de RAG, hablamos de open source, de tal modelo de lenguaje y poder entendernos, ¿no? Y en investigación lo Ujú. mismo, es decir,
lo que has dicho antes, saber si estoy subiendo los datos a un modelo da igual y que estoy con datos confidenciales y no puedo subir alegremente y realmente ser consciente. Yo creo que hay mucha gente, bueno, así como el Gmail o como el tal, son datos que, bueno, que no pasa nada, no pasa Ya, nada claro, hasta que pasa, ¿no? Y podríamos poner. claro. Entonces, resumiendo, sería un poco eso. En mi opinión es que cada uno tenga una estrategia y esa estrategia sin duda va a ser un ganar. Es decir, en tu forma de trabajar, en tu forma de investigar, en tu forma de emprender. El que realmente lo interiorice y lo lleve a cabo y vaya adelante por ello, vaya con ello para adelante, yo creo que va a ganar tiempo, va a ganar calidad, va a ganar eh, herramientas que le van a facilitar o nos pueden facilitar a todos la vida. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, y traigo a colación una frase que he escuchado muchas veces, que por desgracia ya no es aplicable a mí, pero que es la siguiente. Es justo el contexto que estabas comentando tú y eran chavales de tipo 25 años que están terminando la universidad y justo se quieren formar en todo este tipo de cosas y entonces a la mejor academia que van es a meterse de becario en una startup que están explotando en estos temas. Es una opción, me parece muy interesante, porque ahí van a vivir intensamente los problemas, las herramientas, y no tienen tiempo de decir, no, es que hoy no me apetece formarme, ¿no? Pues van a estar pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y además eres joven, tienes todo el tiempo del día, bueno, que le puedes echar muchas horas, etcétera, etcétera. A mí eso me parece una aproximación interesante para el que la pueda utilizar. Luego hay algunas que son intermedias y que a mí pues me han pasado de manera pasiva. Gente que a lo mejor hace un doctorado a los 50 años y se mete en algo parecido, pero a un ritmo un poco más bajo y dice, bueno, yo me voy a forzar a hacer un doctorado en este área, voy a contactar a este grupo y voy a trabajar con ellos a tiempo parcial. También es otra manera, yo creo, porque te relacionas también con personas y eso, de acuerdo contigo, porque también yo creo pues que anima un poco. Pero claro, cada uno tiene que tener un poco tiene pues sus características. Entonces, bueno, por ir terminando, ¿qué opináis los demás de estos? Rosario, Eva, Alejandro, Oscar, Archibaldo. ¿Cómo lo veis? Y yo solo agradecerles muchísimo el tiempo. Ah, parece que no me veo. A ver, ya. Agradecerles el tiempo, todo lo compartido. Fue muy grato y de mucho aprendizaje. Muchas gracias. Y lo demás, ¿cómo lo veis? Por ir terminando, ¿cuál es vuestra visión? ¿También tenéis una programación estratégica? ¿Vais al día a día? Bueno, en el caso de Rosario es porque es su trabajo, obviamente, ¿no? Pero también te gusta porque estás aquí ahora mismo a las... ¿Qué hora es? No, no sé, es un poco tarde ya. Pero bueno, o sea, si estás aquí es porque también pues, te motiva el tema, Sí. imagino. Un poco para dar respuesta a las necesidades de los investigadores y también de los alumnos, ¿no? O sea, si estás en una universidad, como sabréis, siempre tienes que estar innovando, tienes que estar investigando, tienes que estar a la vanguardia, o sea, tienes que ir siguiendo las tendencias y si a mí me llega un usuario y yo no sé darle respuesta en este tema, yo es que es una inquietud que tengo. O sea, Claro, se nota. hay otras personas pues que les gusta dentro de mi campo, pues les gustan otras áreas, ¿no? Pero a mí la parte de investigación es un área que me gusta. Dar soporte al investigador, como que me apasiona que me llegue un investigador o un IP de un grupo, pues tenemos esta necesidad, no encontramos información sobre este tema, qué herramientas podemos utilizar y que cuenten con nosotros también, ¿no? O sea, que también contéis con los expertos, ¿no? Nosotros estamos preparados para hacer búsquedas, o sea, es nuestra especialización, ¿no? Para ayudaros un poco a que tengáis un criterio a la hora de seleccionar la información, para que no tengáis esa infoxicación, ¿no? Que es lo que viene Infoxicación. ahora, ¿no? Eh, Exactamente. que estamos un poco infoxificados, ¿no? Pues para que llegue un momento que podáis hacer una criba de calidad, que tengáis cuidado siempre porque está todo muy bien, pero si IA Sin ya IA hay también. plagio
O ya hay revistas depredadoras, hay sitios que ya te copian el paper y están publicando cosas que no tienen calidad y Google Scholar te las está recogiendo, por ejemplo, porque es una herramienta gratuita, tú Claro, estás recogiendo una información que no es válida. Y entonces, pues claro, tenés que tener es un también un tema. poco el criterio este, ¿no? Un poco crítico, de decir, no todo lo que es gratis vale, ni todo lo que encuentro puede valer. O sea que aquí también está el peligro este, pues, de que pueda haber el plagio, que hay empresas que se dedican a eso, que cobran a los investigadores y llegan sobre todo los investigadores que son Nobel, que empiezan a publicar y le dicen, bueno, si me pagas 200 euros, poquito dinero y te lo publico rápido. Y luego el artículo desaparece. O sea, ellos cobran, te dicen que lo publican Total. y al final tú no puedes presentar ese artículo en otra revista. Porque, o sea, y son pequeñas cosas que cada día siempre pasa alguna cosa así, ¿no? Y te encuentras que luego pues no te sirve pues para esa investigación que tú has hecho dedicando ese tiempo, utilizando IA o no utilizando IA, pero luego no te sirve a la hora de presentarte pues a otros sitios, ¿no? A Sí, una evaluación o a postular para que te cojan en otro lado, o sea, que no te sirve en tu currículum. Y hay cosas, totalmente. estas partes que son negativas. Y bueno, por eso me gusta y me gusta estar siempre en esta parte de la investigación, que siempre van surgiendo muchos temas, como ahora también el tema de la gestión de datos de investigación, que se utiliza poco y se está intentando, ¿no? ¿Qué hacemos con ese tipo de archivos, con ese tipo de información que ya por ley, por ejemplo, aquí en España, no sé si en otros países lo hacen o no, pero ya por ley se lo están poniendo que cada vez más obligatorio, ¿no? Que si hacéis tratamiento de datos para hacer un artículo científico se tiene que subir a un repositorio. O sea que cada vez se va impulsando más lo de la ciencia abierta, que está muy bien, pero hay muchas cosas que son contradictorias y que tenéis que tener en cuenta. Y nada, espero que mi aportación haya sido de utilidad, aunque no sea Seguro. investigadora per se como vosotros, pero bueno, tener el otro punto de vista. A mí me ha encantado poder participar, estoy súper agradecida y bueno, espero que seguir aprendiendo. Seguro, seguro. Yo creo que todas las aportaciones han sido muy interesantes y la tuya, aunque tú digas que no eres investigadora, pero es como que sí que lo fueras, porque estás en contacto continuo con investigadores, entonces sí que es un punto de vista interesante, ¿no? Pues nada, pues si queréis añadir algo más, Alejandro, Archibaldo y Óscar, y bueno, y si no, pues ha sido un placer estar aquí hablando con vosotros, ¿eh? Y nada, yo lo resumo un poco, como decía Javier, seguir para adelante, ¿no? Y con estrategia, ¿vale? Pues nada, un placer y hasta la próxima. Chao. Muchas gracias, muy interesante. Buenas Gracias, noches muchas para todos. gracias. Gracias.